Centro. Saludamos con el doctor Ernesto Pazmiño, ex ministro de Justicia, y conversamos con él sobre la tabla de consumo de drogas. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado Jaime, Mónica, y un saludo a todos quienes nos miran, nos escuchan. Doctor, bueno, entremos con este tema porque hay muchas cosas que hablar, de verdad, tantas cosas que están pasando en estos últimos días en el país y cosas de asombro, ¿no? Lo de ayer nos asombra a todos los ecuatorianos, pero bueno, tal vez si nos queda tiempo hablamos un poquito de esto. Esta tabla de consumo de drogas que hablan los medios, altavoces, voceros, tuiteros que forman parte del gobierno, troll centers, hablan de la tabla de consumo de drogas, pero no hablan de los umbrales de droga. ¿Esta tabla se eliminó? ¿Está vigente? ¿Qué pasa en el país con esto? Gracias por la pregunta. Esto me va a permitir desarrollar algunas ideas que tengo para plantearlo. Principalmente ante lo que ustedes están indicando, las mentiras de los medios de comunicación. Actualmente estamos viendo que están renaciendo muchos periodistas que les llamamos pautados, entre ellos el señor Carlos Vera, que el otro día sacó un Twitter que decía: no se olviden que todo el problema de la droga se generó por la tabla de consumo. Y eso ha dicho también Noboa, es decir, la tabla de drogas, la tabla de consumo, que no es así, ya lo vamos a explicar de qué se trata, supuestamente es la causante de todos los males en el Ecuador. Y están retomando esta narrativa para precisamente hacer lo que vienen haciendo, acusar al gobierno de Correa de todas las cosas que están pasando ahora. 8 años ya Correa no está en el gobierno, pero sigue siendo el referente. Es culpable de todo. Es culpable de todo. A ver, primero yo quiero decir una afirmación, estimado Jaime. La promesa de Noboa de terminar con la violencia, de acabar con el tráfico de drogas y terminar con el delito ha sido un verdadero fracaso. Un fracaso total y rotundo. Y esto simplemente se debe a dos cosas fundamentales. Primero, el señor Noboa no tiene idea de lo que es gestión pública, no tiene idea de lo que es una política pública, en este caso para combatir las drogas, no tiene idea dónde le está llevando al Ecuador con estas circunstancias y estas actuaciones irregulares y totalitarias que él dicta. Y segundo, estimado Jaime, Noboa no tiene una política clara para combatir el delito de narcotráfico y el delito y la violencia en el Ecuador. Al contrario, y lo voy a afirmar, a demostrar en esta entrevista, existe una connivencia del Estado con las mafias del narcotráfico y con la violencia en el Ecuador. Y para eso, para ocultar esta incapacidad, estimados amigos, se ha creado esta distracción permanente, que es la tabla de consumo. Entonces nos ponen a discutir todo el año la tabla de consumo para evitar que el pueblo, la ciudadanía, discuta los problemas de fondo, es decir, las políticas de fondo para combatir el narcotráfico. Ahí yo veo dos cosas, mis queridos amigos. Este es un gobierno del show y este es un gobierno de las mentiras. La mentira se ha convertido en política pública de Estado en el Ecuador. No hay un día en que no veamos una mentira desde las actuaciones del presidente y del gobierno. Entonces, nos han creado esta cortina de humo, esta distracción de la tabla de drogas para no discutir temas de fondo como el lavado de activos, una política pública antimafia, una política pública para combatir el delito y la inseguridad. Nada de eso existe, Jaime. Todo está discutiendo la tabla de drogas. Pero si le preguntamos, señor presidente, ¿cuál es su política para el consumo de drogas? No hay política. Doctor, pero él eliminó la tabla de droga. Nunca se eliminó la tabla de drogas. Ese es el show. ¿Y el decreto que firmó? No. A ver, vamos a explicar clarito. Yo recuerdo... Porque cuando él entró, creo que uno entre los primeros decretos que firmó fue ese, al día siguiente. ¿Se acuerda que hizo hasta en un TikTok?
Póngala a la doctora Jorge. Sí, doctor Ernesto, buenos días. Jaime le pregunta sobre el tema del precisamente el show en el cual Novoa salió en el TikTok diciendo que se había eliminado la tabla de drogas. Sin embargo, explíquenos con la solvencia del caso, el tema. A ver, ahí está el show y el engaño a la ciudadanía. Y miren que la ciudadanía después de este show, de este TikTok, salió a aplaudir. Dijo, miren ese presidente tan Ese es mi valiente. presidente, dijeron. Ese presidente jovencito, este sí que nos va a liberar de todos los problemas que tenemos. Y salió en TikTok rompiendo la tabla de drogas y diciendo, con esto se elimina la tabla de drogas causante del narcotráfico, causante de la violencia, causante de que los niños fumen en las escuelas, causante de que los niños puedan portar ahora drogas en su bolsillo y no pasa nada. Le rompió y con eso dijo que solucionaba el problema. No fue así, solo fue un show, una mentira, un engaño a los ecuatorianos. Y les voy a aclarar por qué. El decreto 028 del 24 de noviembre del 2023, claro, al que se refiere usted, Jaime, el presidente de la República, luego de hacer una cantidad de considerandos donde se dice precisamente que esos considerandos reitera las disposiciones constitucionales de que al consumidor no se le puede criminalizar. Luego de todos esos considerandos dice, decreta, artículo 1, escucharán, artículo 1, disponer al Ministerio del Interior la derogación de la tabla de drogas. O sea, mediante decreto le dispone al ministro del Interior que derogue la resolución 001 del CONCEP del 2013 en el que consta la llamada tabla de drogas, que no es así, ya le voy a indicar que es eso. O sea, artículo 2, ¿verdad? Encárguese al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud Pública, en el ámbito de sus competencias, el desarrollo de programas coordinados de información, prevención y control del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 2 artículos tiene el decreto. 1, pedirle al ministro del Interior que derogue la tabla de drogas, y 2, luego de que derogue, haga estas actitudes de políticas, podríamos llamar, cómo se va a atender a los consumidores, etcétera, etcétera. Primero, estimados amigos, nunca el ministro del Interior derogó la tabla de drogas como le pidió el presidente. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no pueden hacerlo, sencillamente, Jaime. No pueden hacer esto. Primero, porque la tabla de drogas, los umbrales, que ya voy a explicar, es una exigencia... Doctor, ¿y qué sacan, perdón que interrumpa, qué sacan criminalizando al consumidor? Que el consumidor es una persona que tiene un problema de salud, es un enfermo. ¿Qué sacan? ¿Llenar las cárceles de más personas, o sea, detenidas? Porque ¿cuántos consumen droga en este país? Esa es una de las consecuencias nefastas, llenar las cárceles de consumidores. El consumidor es un enfermo, no es un delincuente. Y segundo, lo que logran con esto es generar en la ciudadanía esa falsa apreciación de que tenemos un presidente que está decidiendo y no ha decidido absolutamente nada, como ya vamos a explicarlo a continuación. Entonces, Jaime y ciudadanos, la tabla sigue vigente y no se puede derogar, por lo que te digo, Jaime, es un pedido de las Naciones Unidas a todos los países del mundo. En segundo lugar, todos los países del mundo tienen la tabla, aquí está, yo le puedo, país por país, y el que ustedes quieran, ya vamos a ver la diferencia entre los umbrales de otros países con los umbrales. Doctor, y hay ciudades en los Estados Unidos donde usted compra la marihuana en la tienda, pues. Perdónenme. País del primer mundo. Estados Unidos no tiene umbrales, Jaime. Estados Unidos no tiene tabla. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ya se legalizó la marihuana. Es decir, usted puede tenerlo, usted puede portar, usted puede fumar, sin que eso sea delito. Para los que les gusta mucho ese modelo, ¿no? De país. Sí, ahí está. Vea, yo siempre digo lo que decía un amigo, un criminólogo muy bueno aquí en el Ecuador, Jorge Paladines, decía, el Ecuador no tiene que hacer lo que Estados Unidos le exige que haga.
Ecuador lo que tiene que hacer es lo mismo que Estados Unidos hace. Y en Estados Unidos está legalizada la marihuana, por Dios, y aquí gritan por el umbral. A ver, mi querido Jaime, vamos paso a paso. ¿Qué es un umbral? ¿Qué es una tabla para ir al léxico que la ciudadanía está manejando? Primero, esa tabla que le llaman deporte no es que autoriza al joven, al niño, a cualquier ciudadano tener droga, portar, no, es al contrario. Una tabla de umbrales lo que significa es una herramienta para el juez, no para nadie más, para el juez y para el fiscal, para que diferencie al consumidor, es decir, al enfermo del traficante. Pero, ¿qué es el umbral? Miren, aquí sí quiero explicarles con conocimiento de causa, porque para trabajar sobre la tabla, para acoger el mandato de la ONU, se conforma una mesa interinstitucional donde debatimos casi 2 años en el Ecuador el tema, cuando se debatía el COIP. Y ahí estaba Ministerio de Salud, estuvieron Ministerio del Interior, estuvo el CONCEP, que es el tiempo era la institución que regulaba el tema de drogas en Ecuador, y la Defensoría Pública, de la que yo era el defensor público general. Aquí discutimos, hicimos un análisis técnico ecuatorianos, con psiquiatras, con psicólogos, con expertos en el tema, un estudio de casi 2 años para determinar qué cantidad necesita un consumidor para su consumo diario. Entonces, ¿qué es el umbral? Es un valor clínico, un límite fisiológico y médico. Oigan esto, es un límite, un umbral, un límite superior, lo máximo, que tiene un valor fisiológico y médico suficiente para producir un efecto específico o desechar una respuesta médica. En Europa lo llaman el bareno lo llaman en toda Europa. ¿Qué es el bareno? Ustedes pueden entrar a cualquier diccionario médico, inclusive en el diccionario de la Real Academia de la ADEU. Son parámetros que contienen escalas, oiga esto, contienen escalas para evaluar los daños que produce una cierta cantidad de droga en una enfermedad. Entonces, ¿qué significa el umbral? Lo máximo que una persona podría consumir, un consumidor habitual o un consumidor problemático, y para que el juez no pueda criminalizar a un consumidor, se le dice, mire señor juez, este es un parámetro médico que usted tiene que observar en el caso de que una persona sea detenida con droga. Entonces, pongamos un ejemplo. Su hijo, su hermano, su vecino, su sobrino, su nieto, lo que sea, de 15 años, 16 años del chico, le cogen con 5 gramos de marihuana. El parámetro aquí de marihuana es 10 gramos, ¿no? De este umbral médico que puede utilizar esta persona. Le coge con 5 gramos, es decir, menos del umbral. ¿Qué hace la policía? Le lleva a flagrancia. El juez, el fiscal ve, dice, a ver, señor, ¿usted es consumidor? Sí, señor fiscal, sí, señor juez. Aquí está un examen médico de que yo estuve en rehabilitación. Le hacen el examen toxicológico, le hacen el examen de orina, etcétera. Tantos que se puede hacer inmediatamente. Se ve que es un consumidor, por lo tanto, un enfermo, y el juez dice, no le voy a poner en la cárcel. Puede iniciar un juicio para investigar si en efecto el señor no era un microtraficante. Pero en el mismo caso, estimado Jaime, estimada Mónica, en el mismo caso, el muchacho de 16 años con 5 gramos de marihuana, la policía le coge, pero este señor estaba vendiendo droga en la escuela, después le ven vendiendo droga en el parque. Así le cojan con 5 gramos, Mónica, así le cojan por bajo el umbral, esto ya es un delito. Entonces va a la audiencia de flagrancia, el fiscal dice, aquí está una foto que ha tomado el policía que está vendiendo, aquí está el dinero que le encontramos en los bolsillos, aquí está más droga que están en tamuguitas ya preparadas, es un traficante, así tenga 5 gramos, Mónica, ya tiene que irse preso. Entonces aquí hay que derrotar, desmistificar esas mentiras que han dicho. La policía dice,
es que como está con menos de 10 gramos ya no le puedo agarrar. No, sí le puede meter en la cárcel siempre y cuando se demuestre que estaba traficando. Es decir, lo primero que hay que probar es el ánimo de tráfico de la persona que le detiene. Así estése con 1 gramo, Mónica, con 1 gramo. Entonces, ¿qué es el umbral? Es un parámetro médico que sirve para determinar el efecto que puede causar una droga en una persona. Por lo tanto, el momento que se le pone en el COIP, el momento en que se le pone una resolución del Ejecutivo, esto viene a ser una porción, un parámetro de política pública. Entonces, con este parámetro de política pública, lo que digo es, acogiendo la resolución de las Naciones Unidas, acogiendo el artículo 364 de la Constitución que dice que no se debe criminalizar al consumidor, se pone estos parámetros como indicativos para el juez. Otra cosa, Mónica, adicional, la Corte Constitucional indicó que esos umbrales son solamente referenciales para el juez, que si a una persona le cogen con más gramos, es decir, del umbral de 10, le cogen con 11, con 15, con 20, con 30. Si se demuestra que es consumidor y la fiscalía no demuestra que es vendedor, sigue siendo, para efectos jurídicos, un inocente, un enfermo y una víctima de la droga, no el responsable. Por lo tanto, los parámetros quedaron ya casi en desuso con la resolución de la Corte Constitucional que decía, puede tener más, mucho más, que no es delito si es que se demuestra que es un consumidor. Entonces, esto está clarísimo, el engaño que le metieron a la gente, que la tabla de consumo, que la tabla de drogas, que los umbrales es la causante del narcotráfico, es la causante de la violencia, cuando no es así. Y le voy a decir una cosa antes de olvidarme, Mon. Mire, ¿cuáles son los parámetros en el Ecuador, los umbrales? Droga, 10 gramos. Pasta de cocaína, 2 gramos. Para que tenga la gente idea, 10 gramos es un tabaco, un Marlboro, un Lar, lo que sea. 2 gramos significaría una quinta parte del tabaco. Clorhidrato de cocaína, 1 gramo, 1 gramo. Heroína, 0.01 gramos. Vamos a ver en otros países, Mónica. Miren, por ejemplo, los que yo puse aquí. Argentina dice, es el juez el que determina cualquier sea la cantidad, si es consumidor o es narcotraficante. Buena decisión. El juez es el que decide, como dijo aquí la Corte Constitucional. Pongamos Brasil, 40 gramos de marihuana. Ecuador, 10. Pongamos España, 100 gramos de marihuana, 100, Ecuador 10. Y en España hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia de España que determina que la cantidad que se le encuentre a una persona tiene que establecerse como consumo para 5 días. ¿Sí me entienden? ¿Qué significa? Que si el umbral en España es 100 gramos y la Corte dice hay que establecer la cantidad para que consuma en 5 días, significa que 500 gramos es aceptable en España. Y así en los otros países europeos son 100 gramos, 150, en Portugal son 400 gramos. Es decir, Ecuador tiene el umbral más pequeñito, pero a nadie se le ha ocurrido, Mónica y estimados amigos que nos escuchan, en España, en Estados Unidos, en Brasil, acusar al gobierno que puso las tablas de ser las causantes del narcotráfico. A nadie se le ocurre tan barbaridad. Solo en el Ecuador se escucha eso, estimada Mónica. Gracias, doctor Ernesto, por esta primera intervención. Y antes de hacer la consulta, pues precisamente quiero agradecerle públicamente porque yo fui parte de la institución que usted lideró y fui parte también de ese cambio y de esa transformación del paso entre la Ley 108 y el Código Orgánico Integral Penal, precisamente bajo la asesoría de mi gran amigo Jorge Paladines, que finalmente terminó capacitando a todos los defensores públicos en el ejercicio de la defensa técnica en materia de drogas, que finalmente era o estaba destinada a no criminalizar a los consumidores. Y sí quisiera que a lo mejor a través de esta intervención se explique un poco lo que representó para el Ecuador y también quizás para el ejercicio de la Defensoría Pública, en este caso que fue quien abanderó este proceso de
de favorabilidad, recuerde usted, porque el paso que dimos hacia el Código Orgánico Integral Penal, el paso que dimos hacia sancionar o establecer escalas punitivas de acuerdo a la cantidad traficada, que no tiene relación, como usted lo ha dicho, con el tema de la tabla de consumo, que nunca fue en realidad tabla de consumo, sino umbrales de referencia para saber el grado de dependencia, de tolerancia que tenía un consumidor. ¿Cómo eso permitió que personas que tenían muy poca cantidad de droga hayan pasado tanto tiempo en la cárcel y que, por el contrario, personas con grandes cantidades de droga, por esta discrecionalidad de la ley 108, hoy derogada, se haya permitido obtener sentencias evidentemente mínimas en contraposición con aquellos consumidores que, criminalizados dentro del sistema punitivo, en este caso, pues evidentemente terminaban pagando grandes condenas? Y otra cosa, otra afirmación, quizás, doctor, que sea importante también establecer, es que el umbral no nace con el gobierno de Rafael Correa, nace años antes. Y evidentemente, incluso en la ley 108 se reconocía, y recuerdo, no sé si estoy confundida, pero fue en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que se estableció que no podían ser criminalizados si estaban en tenencia o en posesión, pero no para tráfico, sino para consumo, y que había que hacer una evaluación. Eso sería importante explicarle a la población cómo se avanzó y qué es lo que precisamente impidió que se siga criminalizando a grandes personas y condenándolas a grandes años por cantidades mínimas de sustancia. Gracias, qué bien que lo recuerde usted, ese trabajo que se hizo desde la Defensoría Pública. Fue un trabajo a muerte realmente, porque tratar de convencer a mentes tan tradicionales en el Ecuador de humanizar la ley de drogas era harto imposible. Hay una fijación extrema en el Ecuador al tema de drogas. Hay una fijación. Se habla de drogas y todo el mundo se pone a temblar. Se habla de que a alguna persona se le ha detenido con 10 gramos de marihuana, que no es una droga adictiva. Yo no estoy abogando por consumo de drogas, Mónica, y así aclaramos desde la Defensoría Pública. El delito hay que perseguirlo, sí, pero con parámetros técnicos, con parámetros humanos, con parámetros científicos. Usted tiene una palabra, pero correcta, que yo debía haberlo explicado al hablar de los umbrales. Son umbrales de tolerancia para el consumidor, de lo que puede tolerar un consumidor habitual o problemático. Eso es de los umbrales. Y bien lo aclara usted, ¿no? Esos umbrales existían muchos años antes. Las leyes y las constituciones anteriores ya decían que al consumidor no se le puede criminalizar. Y esto nace también por otra razón, mi querida Mónica, que usted lo recordará. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias le condenó al Ecuador como responsable por haber metido en la cárcel a consumidores y no a traficantes. Ahí tenemos el caso Tibi, famoso caso Tibi. Ahí lo encontraron con bastante droga, pero nunca le demostraron que él era traficante. No mucha droga, no recuerdo cuántos, creo que era un kilo, algo así, ¿no? Y la Corte, mire, después de 19 años, Tibi escribió un libro sobre esta tragedia que él vivió. La Corte Interamericana dijo, el Estado es responsable y hizo pagar una indemnización muy grande económicamente a Tibi. Tenemos el caso Chaparro Lapo, tenemos el caso Acosta, una cantidad de casos en que el Ecuador fue sancionado por meter en la cárcel a consumidores. Entonces, por eso ya en el Ecuador dijimos, ¿qué hacemos? Y lo pusimos en el COIP, en el 2014, en el artículo 220, que no se criminalizará al consumidor, para lo cual la autoridad correspondiente, en ese caso el CONSEP, emitirá una tabla de tolerancia, una tabla fisiológica, una tabla médica que determine hasta dónde puede consumir, hasta qué cantidad de droga puede consumir un consumidor habitual. Esos son los umbrales, no es que el umbral dice, vea ecuatoriano, vea niño, vea estudiante, porte nomás droga, que ahora si usted tiene menos de la tabla no le pasa nada. Esa fue la narrativa perversa, la narrativa mala. Hubo una política narrativa que se generó desde la oposición para complicar la vida de quienes trabajamos honestamente en este tema. Lo otro, Mónica, con la ley 108, ¿qué decía la ley 108? La tenencia o posesión era delito. Cualquier cantidad de droga, lo mismo daba que a usted le encuentre con 10 gramos de droga que con 10 toneladas de droga. Si los otros demostraban que eran buena gente, les ponían 8 años. Si el de 10 gramos demostraba que era un pobre diablo, le ponían 12 años.
O sea, no dependía de la cantidad la pena. Y en el 2014, con el trabajo permanente de la Defensoría Pública, con Jorge Vicente Paladines, con tantos criminólogos, Con Luis Ávila. Luis Ávila Lizán, con Marlon Brito, con tantos que trabajamos ahí, y con otros técnicos externos. Recuerde usted, Mónica, que la Defensoría Pública hizo un seminario internacional que nunca en la vida se ha hecho aquí, para discutir con los grandes especialistas criminólogos del mundo y expertos en droga. Me acuerdo Coletta Kohler, entre ellas, que vino. Y fue la primera vez en el mundo que debatimos el tema de drogas. Y de todos esos debates salió el tema de los umbrales que incorporamos al COIP. ¿Qué pasó con esta reforma, mi querida Mónica? Que le pusimos en el COIP que la pena depende de la cantidad y de la sustancia. ¿Sí? Entonces, antes, con cualquier cantidad, la pena era igual. La pena de 12 años era para 10 gramos como para 10 toneladas. Entonces acá pusimos una escala. Esas sí son las tablas de droga. Las escalas en las cuales se determina la cantidad de droga y la calidad de la droga. Entonces, hay una cantidad para la escala mínima, escala mediana, escala máxima y escala superior. 4 escalas hay, ¿no es cierto? Según eso se pone la pena. Y incorporamos también claramente los umbrales. ¿Qué pasó con esto, Mónica? Desde la Defensa Pública hicimos inclusive un libro que se llama Defenderse desde la cárcel. Luego hicimos un libro que se llama Cómo aplicar el principio de favorabilidad, y capacitamos a todos los fiscales y jueces del país que entiendan esto, porque no entendían. ¿Qué pasó? Como la nueva ley decía, en la escala, por ejemplo, hasta 20 gramos de marihuana es de escala mínima y la pena máxima es de 1 año. Por esa escala había gente condenada a 12 años, Mónica. Entonces, ¿qué sucedió? Que con el principio de favorabilidad, porque la ley posterior era más benigna que la anterior, los que ya tenían sentencia condenatoria se acogían a la nueva ley. Y salieron miles de personas que por 10 gramos estaban en la cárcel, Mónica, ecuatorianos. Había miles, no les voy a decir 1,000 ni 2,000, había 15,000, 20,000 personas que por consumidores estaban en la cárcel. Eso era mortal, eso era una inhumanidad incomparable con cualquier otro genocidio en el mundo. Muchachitos de 18 años que habían sido agarrados con 5 gramos, con 10 gramos, estaban ya 6 años, 7 años en la cárcel. Ellos salieron. Y recuerdo que desde la Defensoría Pública planteamos el indulto a las mulas del narcotráfico. Ahí salieron 2,400 mujeres, porque era para las mujeres mulas del narcotráfico. Es decir, las víctimas del delito, los menudeos que vendían, y salieron 2,300 personas, con una aclaración, que de las 2,300 personas, solo 3 reincidieron. Vea usted, el beneficio que esto significaba para la gente. Esto es salvar vidas, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la política pública? A ver, suponiendo que con lo que rompió el señor Noboa los umbrales, ya nos quedamos sin TAP. Con eso dijo Noboa que se eliminaba el narcotráfico, que disminuía la violencia, que disminuía el consumo. Les pregunto, ¿ha disminuido el narcotráfico en el Ecuador? No. ¿Ha disminuido el consumo? ¿Ha disminuido la violencia? No. ¿Por qué razón? Primero, en estos últimos 6 meses ecuatorianos, nos hemos convertido en el primer país exportador de cocaína al mundo. No lo dice Ernesto Pazmiño, lo dice el propio embajador de Italia, que le sacaron a darse la vuelta por todos los medios de comunicación pensando que le iban a hacer un favor a Noboa, diciendo que están luchando con Italia contra las mafias. Y cuando le preguntaron al embajador, dijo, señor embajador, ¿cómo está el tema de la droga en Ecuador? ¿Qué dijo el embajador? Los europeos son serios, no mienten, como nuestro presidente que miente todos los días. El embajador no le quedó otra que decir, señores, el Ecuador es, perdónenme, textualmente lo voy a decir, del Ecuador sale el 70% de la cocaína mundial. Palabras textuales del embajador de eso. ¿En qué barcos viajan?
Y le preguntan, pero embajador, ¿y allá en Europa no decomisaron la droga que va desde... Sí, ¿sabe cuántas toneladas de droga se decomisó? Por aquí le tengo el dato. En Europa, ¿cuántas toneladas de droga se decomisó? Aquí le tengo. Miren, en Europa, en el último año, en el 2024, ecuatorianos, se decomisó 400 toneladas de droga que fueron del Ecuador. Se decomisó. ¿En dónde? En los buques. Una tonelada, más de una tonelada por día. Por día. No, y como otra cosa, estimados amigos, se presume, de acuerdo a estudios técnicos, de que lo que se incauta es inferior a lo que realmente se va. Es entre el 8 al 10% lo que se incauta. Lo que se incauta. ¿Qué significa? Que si se incautó, se decomisó 400 toneladas, significa que ingresaron 4.000 toneladas. ¿Se pueden imaginar? Claro. ¿Cuántos barcos, cuántos buques necesitaron para llevar la droga? 400.000 quintales de droga. Doctor Pazmiño, incluso quisiera agregarle un dato que es importante, ¿no? En el tema de las cifras de los cupos de exportación, sobre todo al continente europeo, hay una incidencia en cómo en menos de 9 meses se activaron o se habilitaron 5 millones de cupos para poder habilitar más barcos. Y esto no tiene relación, no guarda relación con las hectáreas declaradas al Ministerio de Agricultura ni la capacidad productiva del Ecuador. Es decir, que históricamente nosotros tenemos un marco de producción bananera que evidentemente se tiene que sostener en el tiempo porque no ha existido ninguna otra situación adicional que pueda marcar una producción como la que implica la producción de banano. Pero de repente se habilitaron 5 millones de cupos más y evidentemente esto guarda relación con la cantidad de envíos, a la cantidad de exportaciones, utilizando el producto que es el único que ha incrementado su exportación, que es el plátano y el banano. Yo me había olvidado ese dato. Y claro, el momento en que estoy diciendo esto es evidente cómo se va configurando todo un escenario más cupos favorable para esto. Entonces yo voy a decir algo que siempre lo he dicho. Aquí hay una actividad planificada, orquestada de apoyo a las grandes mafias del narcotráfico. Es decir, hay una connivencia del Estado, del gobierno con las mafias. Y lo más grave, ¿no? Hay una retirada planificada del Estado en el combate al tráfico de drogas. Entonces no hay política, lo que venía diciendo. Y aquí hay algo más grave, veamos. Entonces, toda la droga sale de los puertos. En Ecuador parece que hay 9 puertos. De los 9 creo que son 2 o 3 públicos, el resto son privados. ¿Qué se exporta? Generalmente banano. ¿En qué han encontrado la droga en Europa? En cajas de banano. Entonces... Blanco es, gallina lo pone. Entonces me pregunto la pregunta que se hacen ustedes. ¿Y cómo así entonces el ministro de Agricultura incrementó el cupo de exportación de banano? Si no había estudios técnicos que me demuestren que hay más producción de banano, que hay más hectáreas cultivadas, que el banano se está destruyendo en el Ecuador y hay que exportarlo. No había ningún análisis. Simplemente el ministro incrementó en no sé cuántas toneladas los cupos de exportación. Ministro Manzano, que es hermano de la actual ministra Inés Manzano y que históricamente trabajó siempre para la Corporación Novoa. Con otra cosa que me hace acuerdo. Todo le va a acuerdo. Por esos días cayó con 3 toneladas de droga la sobrina de ese ministro. ¿Del actual? Sí, es del actual ministro, Lazo, con 3 toneladas de droga. Ojo, ¿qué ha pasado? Enseguida salió libre. Salió libre ese día mismo. Enseguida ha dicho algo la cuñada prensa. es doctor, la cuñada de este ministro. ¿Cuñada? No, es otro. Este es otro caso. Sí, son 2 casos distintos. Yo recuerdo que era sobrina de uno de los ministros o viceministros. Es terrible lo que ha pasado. Mire, pero verán, ecuatorianos, si le cogen a un muchacho colegial con 10 gramos de marihuana y le suelta el juez la noticia de Coavisa, de Teleamazonas, de Payares, de Rivadeneira en Exa, la noticia es
La policía, los jueces malditos, corruptos, le sacaron de la cárcel a este niño, a este muchacho de 16 años que le encontraron con 10 gramos de marihuana. Pero hubo noticia en estos medios hegemónicos de esta señora que le agarraron con 3 toneladas y salió inmediatamente libre de la cárcel. Oiga. Hubo noticia del incremento sin justificación de los cupos de banano. Ha habido noticia, y esto es grave, ¿verdad? Miren, ¿sabe cuántas toneladas? Hablábamos de que 400 toneladas decomisaron e incautaron en Europa. ¿Sabe cuántas decomisaron en los puertos de Ecuador? Dato del embajador. 6 toneladas. 6. Es para reírse. O sea, exportaron casi 4.000 toneladas. En Europa decomisaron e incautaron 400. Toda esa droga salió del Ecuador, pero en el Ecuador... Quiere decir que es el control. No, hay un abandono, hay un retroceso. ¿Por dónde entra la droga, doctor, al Ecuador? ¿Por las fronteras? Por Colombia. Entonces aquí viene la prueba, a mí me gusta hablar con pruebas, con evidencias de la retirada programada del Estado. Primero, vea, si usted quiere controlar el tema de droga, no tiene que traer los mercenarios que están contratando del otro lado. Es sencillo. Controle la frontera por donde ingresa la droga. El 80% de la droga ingresa por la frontera con Colombia. Pero ¿qué pasó? El señor Lazo retiró el radar que había ahí. Hasta el día de hoy no lo ponen, ecuatorianos. No han puesto ningún radar. Es que lo retiró para que pase la droga, justamente, pues. Para que pase la droga. Y el control militar es mínimo. Segundo, ese radar lo llevaron, ¿se acuerda? A Montecristi. A Montecristi. A los 2 días lo explotaron. Para captar los vuelos de las avionetas que aterrizan toda la noche. Todos vemos lo que aterrizan en el perfil costanero las avionetas, menos la policía y el ejército. Le destruyeron. Se demostró que fueron miembros del ejército. Inclusive están llamados a juicio. Sí. Y ellos nomás harían por sí solos. ¿Acaso no es una política desde arriba? Por favor. Verán, a ver, entonces, hay una retirada del Estado en el tema de control de drogas porque no se controla el ingreso, hay un debilitamiento del ingreso y mucho menos se controla la exportación de los puertos. Me acuerdo que 4 días antes de las elecciones de la primera vuelta, el señor Noboa salió, como siempre, con sus mentiras. Tengo noticia de que va a haber aquí una reacción de las mafias y va a haber violencia. Entonces yo ordeno que vayan a controlar la frontera de Colombia y que controlen los puertos. Para ver si se cumplió el control de los puertos por parte de los militares que ordenó el señor Noboa, van Ecuavisa y Teleamazonas. Verán lo que pasó, si han de haber visto ustedes. Lamentablemente se adelantan y llegan antes que los militares. Y la noticia, que ya no pudieron decir otra cosa de Coavisa, Teleamazonas, etc., es: no ha habido control en los puertos. Los militares aún no vienen. ¿Y qué filmaron, Jaime? ¿Qué filmaron, Mónica, de Coavisa y Teleamazonas? Que los puertos controlaban el ingreso de los containers. Mire, controlaban funcionarios privados, ¿cómo se llaman estas empresas de seguridad privada? Con linternas viendo debajo de los containers. Por Dios, ¿cómo no va a entrar la droga si no ha habido control? ¿Quieren controlar la droga? Pongan 10 pesos policías en la única entrada que hay a los puertos. Punto. Y pongan más militares. Entonces hay un debilitamiento de los controles. Por lo tanto, hay más consumo en el Ecuador porque hay más droga en el mercado. Lo otro que pasaron el otro día, no lo dice Ernesto Pazmiño, pasaron igualmente en los canales de la oligarquía. Esto fue, no sé si se dieron cuenta de la estupidez que estaban haciendo, anunciando que mismo pasa en el Ecuador. Creo que no se dieron cuenta. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron un mapa en donde están ubicados las estructuras criminales en Guayaquil. Y se da la coincidencia que las estructuras criminales de drogas están ubicadas y mantienen sus liderazgos y sus territorios alrededor de los puertos. Es decir, es lógico. Por Dios, entonces, ¿quién está controlando los puertos? ¿El ejército? ¿El gobierno? No. Las mafias. ¿Quién controla los puertos? Son las mafias. Por favor. Entonces, a ver,
En el Ecuador ni siquiera existe, Jaime, una política de consumo. O sea, ¿qué piensa el Estado con el consumidor habitual, con el consumidor problemático, con el consumidor ocasional? ¿Quiénes consumen en el Ecuador? ¿Son más hombres, son más mujeres, son de la tercera edad, son estudiantes, son universitarios? ¿En dónde consumen? ¿Cuál es la razón por la que consumen? ¿Problemas familiares, problemas psicológicos, problemas de estrés? Nada, no hay nada. Doctor. No existe absolutamente nada, mis queridos amigos. Entonces, si no hay política, ¿cómo vamos a combatir el narcotráfico? Difícilmente. Si no existe esto, mis queridos amigos, quiero volver a reiterar algo que siempre digo. La opción militar, la opción de guerra contra las mafias, de guerra contra los terroristas, no funciona ni en el Ecuador ni en ninguna parte del mundo. En el Ecuador tenemos la evidencia. El problema se soluciona, mis queridos amigos, con políticas criminales, con análisis técnicos, con estudios del consumo, con estudios de dónde viene la droga, cómo sale, por dónde sale, y controlando esas cosas, con políticas inclusive de justicia. Mire, el rato que le llevo al muchacho consumidor que le encuentran con droga, le llevo a la audiencia de flagrancia. Entonces, en flagrancia tienen que haber fiscales, jueces y funcionarios especializados en droga. En segundo lugar, lo que tengo que hacer es capacitar a la policía, fortalecerle en conocimientos de temas de droga, darle herramientas técnicas adecuadas, darle tecnología adecuada. Y en tercer lugar, establecer lo que vengo diciendo, la política pública para el combate a la droga y el consumo. Desde el 2017, el 2018, Jaime, hay un apagón estadístico. Nadie hace un análisis de las drogas. Si no tenemos estadísticas, ¿cómo podemos hacer políticas públicas? Doctor. Entonces, es una acción de todos los ciudadanos. Aquí la academia, las instituciones públicas, las universidades, los expertos tienen que juntarse y trabajar en una política pública, pero al Estado, a este gobierno de Noboa, mentiroso, no le conviene una política pública, porque ellos medran del tráfico de drogas. Doctor, lamentablemente el tiempo se nos terminó, tenemos a otro invitado a continuación, pero vamos a seguir hablando de este tema. Lo comprometo para aquí unos 15 días volver a tratar este tema, de pronto ahí ya completamos lo que nos queda pendiente. La solución. Yo siempre vengo hablando de la solución, que es ponerse a discutir en el Ecuador seriamente el tema de la regularización de la droga o de la legalización de la droga, como han hecho otros países y han solucionado el problema. El tema es de políticas, no de gobierno, no de militares, no de policías, tampoco de mercenarios como los que pretende contratar. Así es que queremos cambiar el país, queremos cambiar el tema de drogas, cambiemos de presidente, porque con este presidente mentiroso va a ser peor los 4 años, que Dios no quiera que se gane. Yo creo que no va, la gente ya está reaccionando, está dando cuenta de tanta mentira que todos los días tenemos como política pública en el Ecuador. Gracias por la entrevista. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Ernesto Pazmiño. Ernesto Pazmiño. Ex defensor público general, ex ministro de Justicia, pero de hecho fue el encargado de darle institucionalidad a la Defensoría Pública del Ecuador y crear lo que en su tiempo fue el primer concurso de méritos y oposición para designar a nivel nacional defensores públicos. Qué interesante, y una persona que conoce mucho el tema de la tabla, de los umbrales, temas técnicos que verdaderamente aquí en este país no hay mucha gente que haga este tipo de análisis.